Muy buenas tardes. De nuevo, un placer estar con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles. Les habla Mimi Prado en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta. Bienvenidos a nuestro segundo programa sobre la India, Luces y Sombras del Coloso Hindú. En el primer programa hablamos sobre su historia política, su lucha por la independencia del Imperio Británico, el saqueo y la muerte que éste produjo a la India y de las visiones contrastadas en la construcción de la nueva nación. La de Gandhi, Nehru y el Partido del Congreso, que se basa en el respeto a la enorme diversidad de sus habitantes, y la de los nacionalistas hindúes que querían crear una nación eh, eh, basada en el hinduismo. También hablamos de su impresionante avance y que la convierte en la tercera economía del mundo por encima de Alemania y Japón, ya, y con una población que ya superó la población de la India. Sus De avances China. de China, perdón, sus avances en ciencia y tecnología, pero también hablamos de las dificultades que enfrenta, que va desde lo lingüístico y la diversidad con más de 4.300 comunidades diferentes, y sus atrasos en infraestructura, en modernización del campo, entre algunos de los que pueden señalarse. Asimismo, vimos que su política exterior es, ha sido siempre totalmente consecuente. Una India que después de la independencia quedó débil, orgullosa, que no se ha arrodillado frente a nadie con poder, creó el movimiento de los no alineados. Ahora, en esta nueva época, se apunta con firmeza al multilateralismo y participa de los BRIC y de la política del mundo emergente en el Asia-Pacífico, pero sin embargo maneja un enorme pragmatismo, también lo señalamos, cómo se mantiene la alianza del Pacífico con los Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá, y cómo al mismo tiempo es amiga y socia indiscutible de Rusia y busca una cercanía mayor y mejor entendimiento con China, y apuesta firmemente a los BRICS. Definitivamente la India, que dejó de mirar hacia adentro, de mirar su ombligo, puso su mirada en el sur global y en mostrar con fuerza en los organismos internacionales sus posiciones políticas. Para este enorme salto adelante, la India ha contado con dos líderes también enormes, dos enormes liderazgos muy diferentes el uno del otro. Primero contó con el brillante primer ministro Manmohan Singh, no sé si lo pronuncio bien, Fausto me corregirá. Excelente. Gracias. Que él abre la India al mundo e inicia el desarrollo económico moderno de la India. Y con Narendra Modi, quien le devuelve el orgullo nación, que convierte la ira política y cultural de las masas en promesas de desarrollo. Modi es el líder incorruptible, asceta, el gerente exquisito, como lo definen, defensor de valores religiosos y morales, pero el mismo que dice que la India necesita más retretes que templos, comunicador que utiliza sin asco, sin escrúpulos los medios de comunicación, pero que se comunica el día entero con sus ciudadanos y que le entienden y lo siguen. Parte de todo su programa, muerte a los privilegios y una apertura de oportunidades para todos. Una revolución en democracia, una revolución cultural, para unos está dividiendo a la India y la está convirtiendo en una teocracia. Para la mayoría, los más lo ven como una marcha hacia el desarrollo, hacia el futuro, y de la mano de Modi, esta inmensa mayoría de la India grita con él: no más mendigos frente a las puertas del paraíso occidental. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Bellísima consigna.
no más mendigo frente a la puerta del Conmueve. paraíso occidental, digamos frente al jardín de Jardín de Borrell. Borrell. Bueno, en el pasado programa hicimos una introducción de la India fascinante, que se conoce poco, pero como vos mostraste, está adquiriendo una importancia geopolítica muy grande. Nos situamos la vez pasada en el contexto del cambio de época que vivimos para interrogarnos sobre el papel que juega y jugará la India en los momentos que ya se ven tormentosos de la transición que vivimos. Como el factor originario de esos cambios o del cambio, del gran cambio, es el resquemor de los Estados Unidos por el ascenso económico de China, que la siente como una amenaza a su hegemonía. Por eso mismo, los principales enfrentamientos que se programan y posiblemente van a ser bélicos van a tener como protagonistas a los Estados Unidos y sus alianzas militares frente a China. El ascenso económico de India, su ubicación geográfica en el entorno marítimo y terrestre de China, la convierten en un actor inevitable. Su posición va a ser determinante y resta por entender cuál será su posicionamiento. No vamos a responder eso ahora, pero por lo menos vamos a tratar de intuirlo. Por lo pronto, la India se ha situado como uno de los primeros países que entendió la disfuncionalidad del sistema financiero internacional y conformó junto a Rusia, China y Brasil al grupo de países que ha asumido una comprensión de que el espacio que se les asigna dentro de los organismos financieros internacionales ya no corresponde con el peso que tiene en la economía mundial. Nacieron los BRIC y tiene mayor actualidad que nunca porque está a punto de verificarse una reunión oficial en Kazán, en Rusia. Que vamos a hablar sobre ella pronto. Sí, claro. También India se negó a sumarse a las sanciones que impusieron los Estados Unidos a Rusia en la guerra de Ucrania. Y también India ha secundado a China, nada menos que en uno de sus más fantásticos eh, iniciativas, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es tan formidable como los BRICS, pero de la que se habla muchísimo menos. De ahí que podemos presumir que por lo pronto India no se va a sumar a los Estados Unidos en una agresión contra China. Pero India también necesita a los Estados Unidos. El modelo actual de desarrollo de India, basado en convertirse en el mayor nodo cibernético del mundo, precisa de inversores norteamericanos, de multinacionales de tecnologías de la información y la comunicación, de gigantes desarrollos de aplicaciones. Eso le crea enormes niveles de dependencia con relación a Estados Unidos. Por eso puede decirse que India ha pasado de un no alineamiento a un multialineamiento, de no estar con nadie a estar con todos, Todos. bailando en la cuerda floja sobre el filo de una navaja en un equilibrio muy delicado. No olvidar los 18 millones de hindúes que viven en estas potencias con los que ellos se alinean, ¿verdad? Y que además muchas remesas envían, pero que tienen niveles altísimos de formación y capacitación. Sí, por ejemplo, podemos decir que la minoría hindú en los Estados Unidos es la minoría nacional de mayores ingresos. ¿No? Y Pero luego, bueno, la dinámica del cambio de época es imparable y el nivel de la potencia de los países del G7, su declive, se puede medir por primera vez en la historia también en el proceso de los países con pasado colonial de recuperación del retardo tecnológico que han tenido. Ese retardo tecnológico pasó de ser absoluto a ser relativo y ahora los países del BRICS, sobre todo China e India, están recuperando la distancia tecnológica que los separaba del mundo desarrollado
y están a la altura de sobrepasar tecnológicamente a los países donde nació la revolución industrial. Mm. Esa dinámica está planteada sobre todo en el dominio de la ciencia y la tecnología. Está demostrado la relación que existe entre la producción, la renta per cápita y el crecimiento de la productividad nacional con la educación científica y tecnológica. Por eso, debemos asumir una variante poco tomada en consideración cuando se habla de un cambio de época. Desde la revolución industrial hasta el año 2000, Europa y Estados Unidos ejercieron hegemonía absoluta de la ciencia y la tecnología. Este dominio ha cambiado de rumbo y ha puesto la brújula en Asia. En estos momentos, India y China gradúan 5 veces más ingenieros científicos y programadoras y programadores que todos los países del G7 juntos. En términos numéricos, mientras que entre China e India ponen anualmente en el mercado laboral más de 6 millones de graduados en STEM, todos los países juntos del G7 apenas logran graduar a poco más de 1 millón. Si a esas graduaciones de científicos y técnicos de India y China le sumamos los que se gradúan en los propios Estados Unidos, bueno, que son como 100.000, 200.000 es tremendo. Y si añadimos a eso a los países del BRICS, los graduados del BRICS, el número asciende a 7 millones, 6 veces más que todos los países del G7 juntos. Es un dato formidable que atesta una dinámica irreversible. Estamos cambiando de época también en ese proceso de voltear la tortilla, de poner la silla realmente bajo sus pies y no sobre su cabeza como ha estado hasta ahora. A eso hay que añadir, bueno, que la dinámica que está teniendo es enorme. El impacto que esto está teniendo es formidable. La India es el segundo país anglófono del mundo y eso le facilita muchísimo más que a China la comunicación con clientes e inversionistas. Por eso la tendencia actual de externalización digital ha beneficiado en particular a la India. El 20% de desarrollo de software del mundo están en India. En esto, obviamente, el componente económico es importante y aquí voy a hablar una cosa que no se habla. Contratar a un desarrollador de aplicaciones en la India cuesta un 80% menos que en Estados Unidos. En Estados Unidos un desarrollador cuesta $90.000 al año. En la India cuesta $10.000. Entonces estamos frente a un fenómeno que podría replicar en el campo de la informática lo que ocurrió en el campo de la manufactura. Si buscando eficiencia económica hubo masiva deslocalización de inversiones en manufactura que se movieron hacia China, ahora también buscando eficiencia económica podría producirse deslocalización hacia India de inversiones en desarrollo de software. Y ya Si, de hecho se está si, haciendo. si la primera afectó al Rust Belt de Estados Unidos, la segunda puede afectar el empleo en el Silicon Valley. Ay, Y eso puede tener consecuencias realmente imprevisibles. Pero esa masa de graduados en ciencia y tecnología necesitan encontrar un sistema productivo capaz de asimilarlos, de ofrecerles salida laboral, de asegurarles el futuro. Si no existe un mercado laboral que los absorba, puede ocurrir la formidable contradicción que está ocurriendo precisamente en India, donde 1,5 millones de graduados apenas encuentran 250.000 empleos en correspondencia con sus capacidades académicas y el resto, el 85% de ellos, terminan en empleos de baja competencia científica y poca remuneración. Adicionalmente, por fuerte que sea el crecimiento del sector en informática en la India, impacta solamente a una proporción muy pequeña de la población y multiplica las funestas consecuencias de lo que nosotros le hemos llamado desde hace mucho tiempo en Costa Rica el desarrollo dual.
¿Por qué ocurre ¿Qué ha hecho India? Que no ha podido tener una estructura productiva con la capacidad que tiene el sistema productivo chino de absorber trabajadores de alta calidad, superar brechas regionales y tener un impacto mucho más holístico. En el pasado programa, vos señalaste, vimos las características de la India y las podemos repetir un poco muy rápidamente. Su formidable variedad poblacional, multiétnica, multilingüística, multireligiosa, con 1.500 millones de habitantes, tiene 1.652 idiomas nacionales, 22 reconocidos, porque se hablan localmente de forma oficial en uno o en varios de los 28 diferentes estados de la República de India, pero solo dos idiomas son oficiales. El hindi, lengua nativa de casi el 50% de la población, es decir, son lenguaje nativo. 700 millones de indios o de hindúes. Y el inglés, que a pesar de que es enseñado en todas partes y es oficial, es hablado solo por 129 millones de hindúes. Pero es enorme. Sí, pero ni el 10% de la población. Sí, pero es un nivel tan gigantesco como para tener una ventaja comparativa con relación a China. Pero la división lingüística es solo una expresión de las divisiones étnico-religiosas. Y esas divisiones étnico-religiosas lingüísticas han dado lugar precisamente a las grandes tendencias de las que vos hablabas. Y eso viene desde la independencia, ¿verdad? El nacionalismo de las castas superiores brahmanes educados en Inglaterra, dirigidos por la familia se inspiraban en los nacionalistas, defendiendo el nacionalismo democrático nacional sin distinciones étnico-religiosas de ningún tipo. Y por otra parte, tomó cuerpo otro tipo de nacionalismo, el hindutva, que propugnaba y propugna que los de religión y etnia hindú, que entonces eran el 70% de la población y ahora son el 80%, debían ejercer hegemonía sobre el resto de la población de India y que los demás grupos, etnias y religiones deberían de subordinarse. Y luego estaba la posición de Gandhi, que unía las dos concepciones y propugnaba que los habitantes de India deberían ser leales a la nación sin dejar de conservar su propia especificidad cultural. Bueno, esa fue la visión que dictó las bases constitucionales de la India como nación democrática, laica, federal, parlamentaria, que promovía el desarrollo de la India rural, pero que realmente nunca la realizó, reconocía el espacio de las diversas religiones en la esfera pública, abolía el sistema de los intocables y establecía por primera vez en la historia, vamos a repetirlo, un sistema de discriminación positiva, dándole preferencia en las matrículas escolares y en las universidades En los y nombramientos, en los la nombramientos selección de la política. administración pública en favor de las castas inferiores según su volumen poblacional. Mm. El partido del Congreso dio cuerpo político a esa visión y es todavía la expresión política de ese enfoque y ejerció hegemonía cultural durante 67 años de vida independiente, Oiga. 40 de forma totalmente absoluta e indiscutida. 27 en un tremendo complejo proceso. La familia que monopolizó prácticamente el poder durante todo ese tiempo es la familia Nehru, que cambiaron su apellido a Gandhi para capitalizar también de forma monopólica la imagen del padre de la patria, Mahatma Gandhi. Y bueno, podemos decir que estableció una especie de dinastía una especie de dinastía hereditaria, digámosle, semifeudal, porque esa familia controló el poder de padres a hijos a nietos, a bisnietos. Ahora el, El bisnieto.
el que se está Aspirando. presentando, aspirando a presidente, es el bisnieto de Nerú. Su dominio indiscutible decía que llegó hasta 2014, cuando la catastrófica dirección de la política económica social de la India provocó el descontento fantástico con levantamientos, insurrecciones que fueron aplastadas por la fuerza. Y bueno, su decadencia terminó realmente eh, eh, mucho antes. Coincidió con el fin de la Guerra Fría, cuando ya acumulaba demasiadas contradicciones. Y fue en ese momento, cuando terminó la Guerra Fría, que apareció lo que podemos decir eh, un último esfuerzo, una última posibilidad de avance, ¿verdad? El régimen de la familia Nehru Gandhi fue económicamente desastroso. La pobreza de India en ese instante del fin de la Guerra Fría era del 60%. La analfabetización era del 52% de la población. China en esos momentos tenía 12 años de apertura económica y ya se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. India perdió ese tren, que posiblemente la pudo haber favorecido más que a la propia China por la gran extensión del dominio del idioma inglés. Pero bueno, el último aliento se lo dio un nuevo gobierno, el último gobierno del Congreso. Y yo pienso que en estos momentos podemos Corte. hacer un corte. Y regresamos con ustedes en unos minutos para hablar sobre los dos últimos gobiernos en la India. Regresamos en unos minutos. De regreso con ustedes. Antes del cierre señalaba que Fausto ahora nos iba a introducir en los dos últimos gobiernos de la India, esos dos grandes líderes que lograron la enorme transformación de este, a su vez, enorme país. Efectivamente, digamos que el canto del cisne del Partido del Congreso, su último aliento, se lo dio la decisión de la familia Nehru Gandhi, en realidad de Sonia Gandhi, una italiana, de una historia que sería lindísimo contar, pero no nos da tiempo, de separarse de la administración directa del Estado y confiar las riendas del gobierno a un hombre genial que fue el primer gran reformador de la India actual. Se trata de Manmohan Singh, que dirigió la política económica de India desde 1991, o sea, hasta 1914 fue bastante. Primero como ministro de Finanzas y desde 2004 como primer ministro hasta 2014. Y un Tremendo. poco antes todavía como asesor, cuando estaban organismos internacionales, siempre de alguna manera tuvo que ver con el desarrollo económico de la India. Seguro, pero digamos que bajo su directa Responsabilidad. responsabilidad de cambio, etcétera, él está obviamente conocido desde antes, si no, no habría llegado. Bajo su dirección, el crecimiento de la India fue solamente comparable con el de China, 6,3% de promedio. Eso hizo que desapareciera la escasez generalizada de bienes, la agricultura floreciera, el sector de servicios despegara, la pobreza pasó del 50% cuando terminó la Guerra Fría a menos del 34%, y la capacidad de leer pasó del 48 al 69%. En geopolítica, el 20 de septiembre de 2006, Vladimir Putin invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de China, India y Brasil a reunirse informalmente con él, aprovechando la presencia de los cuatro en New York con ocasión de la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas. Manmohan Singh aprobó esa reunión y cuando supo la propuesta de Putin de formar un nuevo grupo de países para transformar el orden financiero internacional,
Manmohan Singh dicen que brincaba de alegría porque lo conectaba con lo que había sido la India. No iba a la India a permitir escapar esa oportunidad de conectar con su tradición de los no alineados. Y le dijo que aceptara la sugerencia. Y después, 3 años después, Mahoman viajó a Ekaterimburgo, Rusia, se reunió con Luis Ignacio da Silva, con Dmitry Medvedev de Rusia, con Hu Jintao de China y conformaron los BRICS. Y eso puso sobre el tablado mundial la necesidad de reformar las instituciones financieras y eso también dio lugar al renacimiento de una posible institucionalización del sur global, que es mucho más importante de lo que en su tiempo fuera los no alineados. Uf, Bueno, Muhammad Singh fue el último representante de la hegemonía del secularismo laico de la democracia india que se sostenía en el Partido del Progreso, del el partido, Congreso. del Partido del Congreso. Pero el Partido del Congreso no pudo sostenerse en el poder cargado como estaba de prebendas, privilegios, corrupción, visto como representante de las castas superiores, reflejo ideológico del pasado Neocolonialismo. no, y del pasado colonial británico con el que se Total. conectaban. Eh, bueno, cuando llegó 2014, en medio de un escándalo de corrupción por la designación de líneas de las 2G en esa época, como pasa aquí en Costa Rica y en muchos otros lados, que no tocó a Mahoman Singh, pero él no quiso seguir siendo parte de ese grupo corrupto y se retiró de la contienda electoral y le dejó el camino abierto a Narendra Modi. Y bueno, antes de seguir adelante, debo decir que tanto Singh como Modi, aunque con visiones diferentes, son líderes excepcionales, genios ambos, ambos modelos de conducta y de humildad. Los dos son como el expresidente José Mujica, humildes, sobrios, pobres, ambos de la casta Dalit, la más baja permitida en la India, porque hasta ahí llegan, después se prohíbe la casta a los intocables. Los dos son geniales. Los dos son formidables administradores y los dos se educaron a distancia. Educaron a distancia, porque los dos tuvieron que trabajar para ayudar a mantener a su familia. Modi vendía té en las estaciones, un niño que vendía té en las estaciones de tren. Y bueno, cuando estudiaron en la universidad, se educaron gracias a las políticas afirmativas. Bueno, después de las reformas de liberación económica, grandes avances productivos y de comercio y el nuevo protagonismo geopolítico de India, propiciados por Manmohan Singh, comenzó el gobierno de Modi, defendiendo para comenzar de forma radical el tradicionalismo hinduista extremo. Bueno, Modi es una persona Es casi extraordinaria, sacerdote, casi casi un no se puede sacerdote. hablar, es casi un sacerdote, sí es, de una honradez increíble, célibe, vegetariano, con un carisma como no se había visto nunca antes en la India después de Gandhi. Bueno, tanto desde el punto de vista social como económico y geopolítico, Modi continuó, pero profundizando las líneas de Manmohan Singh, a las que les ha imprimido una marcada connotación diferente, pero relativa al extremismo nacionalista hindú. Y Y le añade, ¿sí? también un elemento muy nuevo que es una revolución cultural, ¿verdad? De cambio y de dignidad, ya sacándolo del extremismo. Modi barre las calles para que la gente vea que hay que tenerlas limpias. Por dar un ejemplo, ¿verdad? O llena de letrinas la India, que no las tenía, o busca el desarrollo y el apoyo social, ¿verdad? Discriminando a los más pobres. O sea, le da ese vuelco,
mucho más social y cultural. Lo que acabas de decir es muy cierto, sobre todo el terreno cultural y el terreno social. Modi busca regresar al hindú el dominio cultural que considera que le fue injustamente arrebatado. A semejanza de China, habla de que China habla de 100 años de humillación, Modi habla De de 1000 años, de, 1000 años de- de de esclavitud. 1000 años de esclavitud. Este dominio del que quiere librarse Modi incluye el dominio mogol, las invasiones musulmanas, la colonización británica e incluso el dominio dinástico semifeudal de los nerubiano-gandistas de Gandhi, que para él no son auténticamente indios porque hablan más inglés que hindú y se educaron en Inglaterra. Modi no habla inglés. En el fondo, Estudió en una universidad pobre, que ese es otro delito para los gobernantes anteriores. estudió en la Universidad de Garuda, que es una de las primeras universidades de la India, de alta calidad, y estudió con beca que se había ganado por su gran capacidad. Su primera enseñanza antes de graduarse en segundo fue en una universidad a distancia, es así. En el fondo, desde el punto de vista geopolítico, en todas las tendencias de la clase política sigue habiendo hegemonía cultural de la valoración de una India no alineada, de una línea que repugna ser manipulada. Bueno, eso le da fuerza para presentarse al mundo como un modelo de superación de contraste y de dominio, y percibe a Occidente como generador de caos. Y eso no es aceptado por ninguna de las tendencias culturales de la India. Pero bueno, él mismo fue, el mismo Modi, siguió la orientación de fortalecer los BRICS y él le dio un paso más al sumarse a la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por China. Esos dos, los 20 años de la orientación económica de Manmohan Singh y los ya 10 años de Modi, hicieron que India se montara en un tren imparable de desarrollo. El PIB pasó de 468.000 millones a 3.500 millones. Y es que es un salto. Se multiplicó por 7. Y eso ha convertido a India en el tercer país más rico del mundo en paridad de poder adquisitivo, el quinto país del mundo a dólar corriente. Esa riqueza se ha reflejado en todos los órdenes del espectro económico. India sacó de la pobreza en ese periodo a 500 millones de personas. Con Manmohan Singh la pobreza pasó del 55% al 15%. Y eso solo con iniciativas fundamentalmente económicas porque realmente no tuvo grandes iniciativas sociales. Modi redujo la pobreza al 11%. Aún así, la India tiene 230 millones de pobres y es el país con mayor población pobre del mundo. La base del ascenso de Modi está basada en la satisfacción del descontento de la población pobre por la incapacidad que tuvo el nacionalismo laico universalista de la familia Nehru Gandhi de suavizar la pobreza atroz de cientos de millones de personas. Modi fue visto como una esperanza de alivio de la pobreza y Modi se ha convertido en el campeón de los marginados. Vos hablabas de cómo él barría las calles, pues efectivamente él tiene un constante diálogo con su base social. Bueno, estuve revisando uno por uno de estos datos, ahí están en internet. Distribuyó trigo y arroz a 800 millones de personas pobres. Distribución constante. Se construyeron 600 millones de inodoros, de letrinas. Aún así, India sigue siendo el país del mundo donde más se defeca al aire libre, con 150 millones de personas que todavía no tienen inodoro. Mira cómo estaba eso.
Parece mentira que ni ese básico derecho humano había sido Resuelto eh, en la India. atendido, siquiera atendido. Te podés imaginar qué barbaridad. Si se piensa, había 50 millones de personas que no tenían retrete. Bueno, Modi repartió 13 millones de casas de interés social. Otorga un subsidio de $16 mensuales a las mujeres jefas de familia. Eso es enorme, porque es el 30% de un salario mínimo de Nueva Delhi. Proporcionó conexiones gratuitas de Internet a más de 2.500 ciudades y a más de 600.000 aldeas. Repartió gratis 5 millones de celulares. Se entregaron 10 millones de bombonas de gas para cocinar. Bueno, eso ha hecho que el núcleo del apoyo político de Modi se sitúe entre la población rural más atrasada, y eso es un problema porque ese esfuerzo gigantesco de alivio a la pobreza no está vinculado orgánicamente con la creación de empleo, ni con la expansión del tejido productivo, ni con la productividad, ni con enganchar a esta población pobre con la estructura productiva. Entonces se ha hecho fuera del dinamismo económico, ha sido cubierto totalmente por el erario público al margen del despegue económico. Yo digo que es un peligrosísimo peronismo a la India. Pero Pero Modi, totalmente necesario si querés sacar a esos millones del oscurantismo de la Edad Media, de inicios de la Edad Media, y traerlos poco a poco hacia la modernidad. no, pues eso de las letrinas es que es una cosa que Modi quiere, se hace o se hace. Sí, quieren más letrinas que templos en la India, ¿verdad? A construir letrinas. él siendo un hinduista religioso profundo. Y a darle de comer en primera instancia, letrinas, comida y techo. Es lo mínimo, ni siquiera está hablando de salud y educación en grande, ¿verdad? Sino lo Así básico. es. Todavía hay 300 millones de personas en la India que no comen todos los días. Modi ha podido financiar semejante apoyo social subsidiado porque al mismo tiempo ha habido un enorme impulso al crecimiento económico vinculado como el comercio exterior en general y con el sector de servicios de tecnología de la información y comunicación, es decir, las TIC, Internet en particular. Desde ese punto de vista, la India se ha convertido en un país enormemente atractivo de las inversiones, sobre todo vinculadas con las TIC. Así, podemos decir que mientras en su despegue China se convirtió en la gran fábrica del mundo, India se está convirtiendo en la gran centralita, en el nodo mundial de las tecnologías de información del mundo. Empresas como IBM, Alphabet, Goldman Sachs, Novartis, en fin, grandes empresas multinacionales de las TICs han creado filiales en India y han convertido a India en el país donde se han establecido casi la mitad de todos los centros de capacitación de servicios de Internet del mundo. Es el séptimo país del mundo en el comercio mundial de servicios. Bueno, la inversión directa cuando llegó Modi, ¿m?, era apenas el 25% de la que llegaba a China. Eso con las reformas de Manmohan Singh. En los últimos 4 años, la inversión extranjera es 3 veces mayor que la que llega a China. Eso ha permitido que las inversiones fijas superen el 30% del PIB, igual que en Corea del Sur, más que en Taiwán, todavía menos que China, donde las inversiones fijas son el 44% del PIB. Eso se nota principalmente en el esfuerzo de Modi por vincular el país con la mayor inversión de la historia de India en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, metros, ferrocarriles. Se han construido durante su gobierno 54.000 kilómetros de autopista. La red ferroviaria Marítimo. se duplicó con Exacto. relación
a la inversión que había hecho ya enorme Y Manmohan además se Singh. modernizó, ¿verdad? Esa red por la que se comunica toda la India se ha convertido en una red ferroviaria moderna. Claro, con el apoyo con el apoyo y digamos en emulación al modelo chino. Sí, ujú. Exacto. Se ha gastado en promedio 100.000 millones de dólares al año en infraestructura. Sin embargo, ese dinamismo tiene los pies de barro. Su debilidad fundamental es que es un progreso concentrado en sectores económicos, educativos, regionales, totalmente desarticulados del resto de la población india. Digamos, el dinamismo del sector de servicios produce el 50% del PIB, pero emplea solo el 10% de la fuerza laboral. Entre 600 millones de personas, que es la fuerza laboral de India, solo 60 millones tienen salarios respetables, mientras que en el otro extremo, ya lo decía, 300 millones viven de agricultura de subsistencia y la mayor parte de ellos bajo la línea de la pobreza. En ciudades como Bangalore, los ingresos de la población pueden compararse a los de Italia o España, pero en las zonas del norte es como si estuvieras viviendo en la África subsahariana. A eso hay que añadir que todavía se padece el letrado atroz de la familia Nehru Gandhi, el abandono de 60 años de educación y atención sanitaria, que es un contraste brutal en Asia, donde China, Corea y los tigres asiáticos tienen una religión de la educación. Bueno, todavía, con todo lo que se ha hecho, el 20% de la Esto no población sabe india leer ni escribir. no sabe leer y escribir. Es decir, es eso, Y, ¿verdad? y 30% no sabe leer en los lugares más pobres. Bueno, imaginemos, comparemos esa proporción con el analfabetismo de China. Sí. Solo 1 por 1000 en China no sabe leer. Pero ese descuido es apenas la punta del iceberg, porque la atención de salud de la India es igualmente atroz. India concentra el 20% de todas las muertes por parto del mundo. El 25% de la muerte de niños menores de 5 años. El 35, el 35% de los niños desnutridos del mundo. El 75% de la población que no se alimenta bien todos los días. Y Toda los esa situación. mejores médicos y las mejores farmacéuticas en el mundo. O sea, es esa contradicción. Exacto, las mejores farmacéuticas, exacto, Especialistas, Goldman. es parte de esa pequeña, de esos 60 millones, que es enorme, de la población que más o menos tiene salarios más o menos decentes. Y ya decíamos que los que más ganan, por ejemplo, los programadores, apenas ganan $10.000 al año. Tampoco es No, un pequeño sector privilegiado, pero no con relación a la pobreza de la India. Toda esa situación hace que la India no haya podido gozar del potencial productivo de esa población. Con todo el dinamismo de los últimos 10 años, con toda la multiplicación del PIB, 7 veces, eso todavía es 5 veces menor que el de China. Todavía el PIB, 3.500 millones de dólares, no llega a los 7.000 millones de dólares de China. O sea, el camino está muy largo. Yo pienso que es el momento para despedirnos, pero recordar que esa obsesión de los Estados Unidos por convertir a la India en el enemigo económico que desbanque a China se le dificulta por las razones de las que hemos hablado y por las relaciones que están empezando a entablar entre Rusia, China y la India. Bueno, nos vemos con ustedes la próxima semana y mil gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Fausto. buenas tardes.